Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Y la idea de este canal es compartir conocimientos, miradas y demás en relación a temas de adolescencia que pueden ser de interés para padres, para docentes, para adolescentes también, desde luego. Así que vamos a abordar distintos temas. Pero hoy el tema que vamos a conversar y hablar es algo que me suelen decir los padres muy frecuentemente en la consulta y tiene que ver con los miedos del inicio escolar de un adolescente. Bueno, ¿en qué se basan estos miedos del inicio escolar? Y esto tiene que ver sobre todo con los adolescentes que están por empezar el colegio secundario, que es así como lo llamamos en Argentina, creo que en otros países tienen otros nombres, pero es el colegio que le sigue a la educación primaria, ¿no? Es un colegio donde ya justamente son más grandes, son adolescentes, y empieza a haber un montón de temores de los padres por este inicio escolar. ¿Qué va a pasar de sus hijos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué cosas van a suceder? ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos un montón de cosas a saber. Por un lado, tenemos que saber que estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo, es decir, que van a suceder un montón de cuestiones que tienen que ver con los duelos, con cómo ellos van a empezar a posicionarse respecto a los padres, respecto a los límites, a desafiar algunas cuestiones. O por otro lado vamos a tener cambios físicos. Estos cambios físicos van a ser seguramente muy dispares en relación a sus compañeros, entonces puede ser que sean más altos, más bajos, tanto chicos como chicas, desde luego. También va a haber mucha cuestión de inteligencia a desarrollar, porque es un momento en la vida en donde se desarrollan muchas capacidades cognitivas, así que es muy importante desarrollar todo este tipo de capacidades. Y con esto me refiero a que así como desarrollan muy buenas capacidades, también pueden aprender cosas que tal vez los padres son los que tienen muchos temores de que aprendan o empiecen a hacer cosas que no deben, ¿sí? Desde este punto de vista, una de las cosas importantes que tiene que ver justamente es fomentar el diálogo, la confianza, poder conversar con ellos un montón, como para que exista este vínculo entre la familia y los adolescentes para poder conversar de esos temas que son un poco más espinosos o que causan mucho temor. Y acá muchos padres me dicen, bueno, pero ¿cómo converso de eso? Porque a veces es difícil de conversar temas como, no sé, las drogas, la sexualidad, tantos temas que hoy las pantallas, la exposición, el abuso, no sé, hay muchos temas que son complejos de conversar. Bueno, una de las formas de conversar estos temas con ellos es a través de preguntas, como por ejemplo, ¿qué harías vos si te pasa esto? O, no sé, hay una noticia, ¿no? En el diario, en la televisión, en YouTube, algo que le pasó a alguno de los compañeros de ellos del colegio. Entonces, poder decir, ¿y vos qué hubieses hecho? ¿Sí? ¿Y vos qué opinás sobre tal tema? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ustedes como adultos también pueden saber y ver qué tanto saben, qué tanto han aprendido, qué cosas necesitarían conocer o saber y como adulto poder brindar herramientas o bien, si no tienen las respuestas o no saben cómo ayudar, poder decir, bueno, vamos con un profesional que te pueda asesorar o que pueda decirte qué podrías hacer ante determinadas situaciones. Por otro lado, tenemos que saber que todo lo que es la maduración cognitiva es muy importante en la adolescencia y sobre todo cuando hablamos en los adolescentes tempranos, que es lo que la gente refiere o dice como preadolescentes, pero que nosotros los médicos de adolescentes les decimos adolescentes tempranos, porque ya son adolescentes, pero están como en esta primera fase de la adolescencia, en donde pocos meses de maduración hace que aprendan un montón de cosas, un montón. Por ejemplo, yo siempre les digo, no es el mismo adolescente o la misma adolescente que inicia el colegio, cuando inicia el colegio, que 4 meses más adelante. A veces 3, 4 meses transitando un colegio hace que aprendan un montón de cosas. Por eso mismo también está bueno y es importante que en esta etapa, ¿sí?, del colegio tengan algunas otras consultas, si asisten al consultorio de adolescencia, tener algunas consultas intermedias en el año, sobre todo para tratar de pesquisar posibles situaciones que puedan ser de riesgo o de situaciones en donde ellos o ellas están probando cosas que no debieran. Entonces, por eso es importante, sobre todo en esta primera fase, estar muy atentos.
¿Qué me pasa a mí como médico adolescente? Es que asisten tarde generalmente. Muchos padres dicen, bueno, no, la verdad que siempre fue sana, nunca presentó un conflicto, nunca tuvo una enfermedad, no suele tener dolor, así que nada, lo llevo al control, no sé, cada tanto, cuando corresponde y después nada. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros? Es que sí, quizás fueron al control antes de iniciar el colegio secundario y después tenían pensado volver al año siguiente o dentro de 2 años o cuando eventualmente se enferme. Y en el mientras tanto van sucediendo un montón de cosas que los padres quizás no se van enterando que van sucediendo y cuando se enteran ya tenemos quizás un problema instaurado que lo podríamos haber atajado con anterioridad o desviado o trabajado de otra manera. Por eso hay que estar más atento, es una edad en la cual a veces es conveniente hacer una consulta de más que una de menos. Eso por un lado, empezar a aprender a escuchar las demandas que ellos tienen, a tener un diálogo con ellos desde la empatía, ¿sí? No desde un diálogo como, bueno, ¿qué tal tu día? Y siguen haciendo sus cosas como no escucharan, sino tener una escucha atenta y real porque sucede un montón de cosas y porque en este primer año de tránsito, digamos, de su colegio secundario, pueden pasar muchas cosas y cosas que incluso puedan tener cierto temor o dificultad en transmitir. Entonces es muy importante tener este diálogo con ellos. Otra de las cosas que va a pasar es que, incluso esto suele pasar muy frecuentemente en los varones, como cambia el desarrollo muscular, la fuerza y todo eso, es más probable que tengan algunas lesiones. Por eso es importante la educación deportiva, que puedan elongar, que puedan hacer una buena actividad física. Lo mismo que promover actividades intelectuales o de desarrollo cognitivo, idiomas, algún instrumento, alguna actividad social, alguna actividad con jóvenes, al aire libre. Hay infinidad de cosas que pueden hacer para fomentar este desarrollo que, como bien decimos, es un desarrollo integral. Es decir, es actividad física, es actividad intelectual, es actividad social. Hay que tratar de fomentar todas estas cosas en la adolescencia. Sin duda, cada adolescente tiene su impronta, su personalidad. Hay algunos que son más introvertidos, más extrovertidos, más sociables, otros no. Bueno, eso va a depender de cada adolescente, pero sí tenemos que tratar y lograr de fomentar un desarrollo lo más integral posible. Así que bueno, estos son algunos tips, pueden ir mirando mis videos, se pueden suscribir a mi canal y seguramente van a ir aprendiendo distintos contenidos de adolescencia y viendo que pueden ser de utilidad para el apoyo a la adolescencia en general. Y también, bueno, tienen mi libro que está disponible en Amazon, ahí mi libro se llama Padres de Adolescentes sin GPS, es un libro en donde justamente hablo y escribo muchas cuestiones de orientación a padres y de cosas que suceden en la adolescencia, qué es esperable, qué no es esperable, cuáles son algunas banderas rojas, cuándo consultar y todas estas cosas que les puede resultar muy útil. Tienen mis redes sociales, mis contactos por si me necesitan y bueno, suscríbanse, denle like, compartan o comenten el video y nos seguiremos viendo en otros videos. Adiós, chau chau.